Hola, muy buenos días para todos. Vamos aquí a admitir a todos los participantes que se están conectando. Buenos días, buenos días. Buenos días Álvaro, Andrea, Andrés, Angie, Carolina, que ya los estamos admitiendo a todos. Quiero darles la bienvenida a la capacitación del portal de nómina electrónica con FacturaTech. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Marcela Barona y los voy a estar acompañando en esta mañana de viernes. Gracias nuevamente a todos por su puntualidad y asistencia. Poco a poco los vamos a ir admitiendo a todos los que están en la sala de espera para que podamos conectarnos en este espacio creado para que conozcamos cómo va a funcionar ese portal de nómina y estemos súper conectados con este nuevo producto electrónico que empieza a regir en el país. Como recomendación, para que tengamos una buena conexión en la capacitación, tengamos cámaras prendidas, cámaras apagadas, y cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, nos la pueden dejar en el chat, que nosotros poco a poco estaremos recopilándolas para que al finalizar la capacitación, el conferencista que ya les voy a presentar las responda pues en compañía de todos ustedes. Le quiero dar la bienvenida a Camilo Andrés González, CEO de RG Factura, FacturaTech, experto en productos electrónicos, economista de profesión con maestría en gerencia de riesgos de la Universidad de España, posgrado en marketing de la Universidad EAFIT y diplomado en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Camilo ha dominado grandes auditorios a nivel nacional, dictando más de 250 seminarios con temas relacionados con productos electrónicos, disrupción en el marco de la cuarta revolución industrial, ventas, estrategias de negociación, entre otros temas de entorno económico y financiero para grandes entidades como Confandi, Fenalco, Actualice, Cesura, Universidad del Valle, distintas cámaras de comercio a nivel nacional, entre otras. Entonces, ahora sí termino de admitir a unos participantes que ya están ingresando en sala de espera y le doy la bienvenida. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, 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 ahora sí. Listo. Le doy la bienvenida a Camilo. Hola, Camilo. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. A ver, nosotros estamos regularmente haciendo este tipo de espacios todos los viernes explicando cómo va a ser el proceso de nómina electrónica. Eh, es importante decir que en Colombia hay dos plataformas para que lo tengamos supremamente presente, que es una pregunta que nos hacen siempre obligado. Una cosa es las personas que tengamos a término fijo e indefinido. Otra cosa es las personas que les paguemos por cuenta de cobro o prestación de servicios. Los prestadores de servicios se van a transmitir por documento soporte, que es una plataforma independiente, y las personas que tengamos a término fijo e indefinido se transmiten por nómina electrónica. Entonces es importante hacer esa distinción desde el principio. Vamos a hablar de nómina electrónica específicamente y por favor, todas las dudas pueden consignarlas en el chat del Zoom porque nos interesa mucho escucharlos y al final hacer una sesión de preguntas y respuestas con las inquietudes que tengan sobre la parte de novedades o lo que se tiene que transmitir. Entonces, yo voy a arrancar explicando todo el contexto de nómina electrónica en la parte normativa y técnica y posteriormente arrancamos a resolver, digamos, las preguntas que tengan puntuales que pueden ser técnicas, a nivel de software, a nivel normativo, a nivel de UGPP, a nivel legal, tributario, etcétera. No hay problema, las resolvemos. Bueno, es el documento soporte de pago de nómina electrónica, es el nombre técnico realmente de la nómina electrónica en Colombia. Recordemos que nómina, el interés de nómina en el país de los productos electrónicos es obviamente la formalización de contribuyentes, punto uno, y la retefuente. Retefuente es el interés primordial de nómina electrónica por parte de la DIAN y factura electrónica, el interés primordial es renta e IVA. Entonces son los tres digamos, impuestos que le interesa a la DIAN con este tipo de productos electrónicos. Hoy en Colombia, una empresa debería estar manejando 4 productos electrónicos: facturación electrónica, documento soporte, nómina electrónica y recepción de facturas. Entonces, esos 4 productos conforman el ecosistema de la DIAN actualmente. Vamos a hablar hoy específicamente de nómina electrónica, pero para que sepan que nosotros también hacemos webinars hablando de documento soporte o hablando de facturación o hablando de recepción de facturas o hablando del Radian, que es el tema de factoring. Entonces, esos son los productos que actualmente conforman el ecosistema de la DIAN. Nómina va a servir para soportar los costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios. Es un documento que generará un CUNE. Los CUNE
son el código único de nómina electrónica. Cuando yo tengo una factura electrónica, tengo un CUFE, tengo un código único de factura electrónica. Cuando hubo una nota de crédito, nota de débito o hago un documento soporte, tengo un CUDE, código único documento electrónico. Pero cuando hago nómina electrónica, tengo CUNE, código único nómina electrónica. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque cuando yo haga la nómina y lo reciba de otra parte, el CUNE, que es un dígito de 210 caracteres, ese dígito, esa extensión de caracteres, me sirve para validar que lo que acaba de recibir en XML es válido por parte de la DIAN. Esa es la importancia de los candados alfanuméricos. El CUNE o el archivo de nómina significa que nuestros empleados van a recibir un desprendible de nómina en PDF y un archivo XML con la información tributaria. Eso es importante porque esos empleados, cuando vayan a los bancos, cuando vayan a las entidades, a prestación de salud, etcétera, ya no van a estarles pidiendo que la fotocopia de la cédula al 150% o que páseme la carta laboral o páseme el desprendible de pago en papel. Van a pedirle que le envíe el comprobante de nómina electrónica porque en el XML el banco podrá leer toda la información que tiene el empleado. Entonces, nuestros empleados a partir del 1 de agosto de este año van a empezar a recibir comprobantes de nómina en sus mails validados por la DIAN con un CUNE, que es un candado alfanumérico. Solamente por contarles, los documentos electrónicos siempre tienen 3 candados alfanuméricos que lo hacen que el XML sea seguro. El XML, que significa extensión extensión del lenguaje de marcado, en sus siglas en inglés. Esa extensión, ese archivo XML, para que sea seguro, se le agregan 3 candados alfanuméricos. El primer candado alfanumérico se llama QR, el QR, que es un código de respuesta rápido, pero es un candado a la información. El segundo es el CUNE, que es un candado alfanumérico, y el tercero es la firma electrónica. Los candados hacen que el XML sea seguro, que la información que estamos transmitiendo sea seguro. ¿Cuándo arranca este calendario? Arranca el 1 de agosto de la habilitación, pero de acuerdo a la cantidad de empleados que yo tenga, empieza la transmisión. Entonces, del 1 de septiembre de 2021, arrancan las empresas con más de 250 empleados. Del 1 de octubre de 2021 arrancan las de 101 a 250. El 1 de noviembre de 11 empleados en adelante a 100. Y el 1 de diciembre de 2021 las empresas que tengan de 1 a 10 empleados. Ahora bien, estas son fechas máximas para la generación y transmisión. No es que si yo tengo 4 empleados arranco en diciembre. No, si yo tengo 4 empleados, yo tendría que hacer la habilitación en octubre para que en noviembre haga el primer envío de prueba y en diciembre, que es mi fecha máxima, ya esté con el proceso muy regulado, muy estandarizado. Con la DIAN hemos coincidido en que recomendamos hacer por lo menos un envío antes de mi fecha máxima. Esto se los contamos porque este periodo que vamos a arrancar el 1 de agosto, que estamos muy cerca ya, la DIAN espera 400.000 empresas en Colombia con nómina electrónica, 400.000. Y obviamente la capacidad instalada de los proveedores tecnológicos hay que hacerla muy eficiente para poder recibir tal cantidad de contribuyentes al mismo tiempo. Entonces, no es recomendable esperarse hasta el final, primero porque van a haber traumatismos, porque nosotros ya lo vivimos el año pasado con factura electrónica, que todo el mundo quería en noviembre y diciembre hacer factura electrónica. Y esperamos que nómina, pues ojalá no vaya a pasar lo mismo, porque si no van a haber contratiempos. Y recuerden que si yo no transmito nómina electrónica, la mayor sanción que voy a tener es que no me lo puedo descontar de mi declaración de renta. Y si no me puedo descontar ese pago de nómina de declaración de renta, pues obviamente van a subir mis impuestos. Luego de mi impacto tributario, lo que voy a tener son las sanciones pues, que me imponga la DIAN, primero educativas, luego económicas y de último que van hasta el cierre de establecimiento, que ya es un escenario muy, muy crítico. Pero entonces tengamos presente, si mi empresa es de, digamos, 20 empleados, la fecha máxima es 1 de noviembre de 2021, como ven aquí en pantalla. Es decir, ¿cuándo debería habilitarme? En septiembre habilitarme para en octubre hacer el primer envío para que en noviembre, que es la fecha máxima, ya esté el proceso bien definido. Entonces, cada uno mire su fecha y 2 meses atrás sabe la fecha que tiene que arrancar para que realmente no vaya a estar con ese tipo de contratiempos. Déjame aquí un segundito yo. Listo.
El segundo calendario, este calendario que miramos, es el calendario de acuerdo al número de empleados. El segundo calendario es de implementación permanente. Entonces, esta es una pregunta que nos hacen, bueno, si es que yo voy a tener empleados en enero del otro año, cuando ya ha pasado el calendario de la DIAN. Ok, a partir de que usted cuente con empleados o su empresa es nueva, tiene 2 meses para empezar a vincularse a nómina electrónica. Entonces, ese calendario va a estar ya permanente en el tiempo, porque ese calendario anterior que mostré son las empresas actuales, pero para las nuevas que se vinculen tienen 2 meses a partir de que empiecen a tener relación laboral, obviamente, con sus empleados. El tercer calendario es el de los no obligados a expedir factura electrónica. ¿Quiénes son los no obligados a expedir factura electrónica? Son los contribuyentes, persona natural, que su ingreso sea inferior a 3.500 VT, que son 127 millones al año. Entonces, si yo soy un médico que me gano 5 millones, 60 millones al año, no estoy obligado a expedir factura electrónica, pero tengo una secretaria. Ah, ok. ¿Cuándo empezaría a expedir factura, nómina electrónica ese contribuyente? El 31 de marzo de 2022. ¿Qué otro tipo de sujetos son no obligados a facturar? Las empresas de transporte públicos, las cooperativas, los bancos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de entidades van a arrancar el 31 de marzo de 2022. Pero el resto de empresas del país que tengan empleados arrancan ahora a partir del 1 de agosto hasta diciembre. Entonces, son 5 meses que van a ser 5 meses bastante, digamos, intensos en la parte técnica. También la DIAN permite calendario anticipado. ¿Calendario anticipado qué significa? Que si yo soy una empresa que tiene 5 empleados, mi fecha es diciembre, pero me permite, perdón, me permite habilitarme desde agosto. O sea, como obviamente saben que el ritmo va a ser bastante alto, la DIAN permite que el contribuyente, a pesar de que su fecha máxima sea la que ponemos en pantalla, el contribuyente puede anticiparse a partir de agosto a este tipo de calendario. Puede arrancar perfectamente. Ahora bien, ¿quiénes tienen que transmitir nómina electrónica? También se hacen no solamente los empleados, sino los que tengan pago de pensiones, porque hay empresas en el país que están haciendo pagos de pensiones, también se hacen por nómina electrónica. ¿Qué tipos de relación laboral se transmiten por medio de nómina electrónica? Las personas que tengan mi empresa con contrato a término fijo, indefinido, de hora labor, aprendizaje o pasantes. Estos son 5 tipos de contratos laborales. En Colombia hay 6. ¿Cuál falta allí? El de prestación de servicios. ¿Por qué no está allí? Porque prestación de servicios se transmite por documento soporte, no por nómina electrónica. Eso nos ha pasado muy regularmente ahora que estamos haciendo toda la actividad comercial, porque llegamos a la empresa, le preguntamos, ¿cuántos empleados tienen? 30. Pero entonces ahondamos en esa respuesta. Esos 30, ¿cuántos están a término fijo indefinido? 25. Y los otros 5 por prestación de servicios. Ah, ok. Esos 25 van por nómina electrónica y estos 5 van por documento soporte. Es importante empezar a diferenciar dentro de la empresa cómo están contratados. Ahora, puede que no sea un prestador de servicios, sino que simplemente es un comercial que yo le pago con cuenta de cobro. Igual, documento soporte. Todo lo que yo esté pagando por prestación de servicios o por cuenta de cobro va por documento soporte, que es una plataforma independiente. Solamente por nómina debo transmitir las relaciones contractuales que tenga con las personas. Tipos de trabajador, los dependientes, normal, los que estamos hablando, los de servicio doméstico, que es una pregunta que nos hace muy regular, madres comunitaria, aprendiz del SENA, funcionario público sin tope máximo del ingreso base de cotización, aprendiz SENA en la etapa productiva, estudiante de posgrado en salud, profesor de establecimiento particular, estudiante de aportes de solo riesgos laborales y dependientes de entidades o universidades públicas con régimen especial en salud. De estos, que son los casos, digamos, muy puntuales, los más corrientes o los más comunes son los dependientes y los de servicio doméstico, que es una pregunta, insisto, que nos hace muy común. ¿Es que la persona que me ayuda con oficios varios debo transmitirla por nómina electrónica? La respuesta es sí. Tipos de trabajador. También están los cooperados, está el trabajador dependiente, entidad beneficiaria del Sistema General de Participaciones y Aportes Patronales, el trabajador de tiempo parcial, el prepensionado en entidad en liquidación, el prepensionado con aporte voluntario, estudiantes de prácticas y dependiente pensionado por vejez activos. Ahora bien, ¿cómo va a ser la etapa que arranca el 1 de agosto? Que es la parte de habilitación. Es si ya todos los que están en esta reunión facturan electrónicamente,
pues ya lo habrán vivido, que es nosotros tenemos que entrar al portal de la DIAN, catalogarnos que requerimos el servicio de nómina electrónica, seleccionar el proveedor tecnológico, seleccionar las pruebas, nos actualizan el RUT con una obligación. Internamente la DIAN asigna dos numeraciones internas, que es la numeración de nómina electrónica y la numeración de notas de ajuste. Las notas de ajuste son las correcciones a la nómina. Sí, me equivoqué, el sueldo, no eran 2 millones, era 1 millón, hago una nota de ajuste, que también ya lo vamos a hablar un poquitico, pero para que sepan lo que va a entrar allí. Una vez se supera la etapa de pruebas, hay que hacer 4 envíos de pruebas de nómina a la DIAN, que es un ambiente de pruebas que no tiene implicaciones tributarias. El contribuyente pasa de estado solicitado a estado productivo. Entonces, cuando yo marco en la DIAN simplemente que voy a entrar en nómina, estoy en habilitado para luego pasar a la etapa de productivo. Productivo es que ya puedo hacer envíos de nómina a la DIAN con conexión con proveedor tecnológico. Ese es el estado productivo ante la DIAN. ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la nómina electrónica? Es el comprobante de XML que tiene que tener. Tiene que estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe tener los apellidos y nombres o razón social de la empresa que está pagando, del emisor. Debe tener los apellidos y nombre y número de identificación del beneficiario del pago, del empleado. Debe tener el CUNE, que ya lo nombré al principio. Debe tener el número correspondiente a un sistema de un consecutivo interno, que es el símil de la resolución que tenemos en factura electrónica. Debe tener el contenido y valores de los conceptos que correspondan a los valores devengados, los famosos devengos. Debe tener los contenidos de las deducciones y debe tener el neto a pagar. ¿Sí? Yo le pagué 2 millones de pesos, le deduje 400.000, neto a pagar 1.600.000. Luego tiene que tener el contenido anexo técnico, que es toda la parte de seguridad y de estructura de validación previa de la DIAN. Y finalmente el medio de pago. El medio de pago es otra pregunta constante que nos hacen. ¿Debo bancarizar a mis empleados? ¿Debo abrir una cuenta bancaria a mis empleados? La respuesta es no. Realmente lo que tiene que decir es cómo le paga. Le puede pagar en transferencia, le puede pagar de contado o con cheque. No pasa nada, pero debe contar cómo le está haciendo. No es que tenga que abrirle cuenta al empleado. Otra pregunta regular que nos hacen es, ¿debo tener RUT de mis empleados? La respuesta es no. De mis empleados no necesitan tener RUT realmente para estar en nómina electrónica. Es ideal que tengan RUT porque hacen parte de la población económicamente activa y de la población económicamente activa en Colombia pues deben estar con su registro único de tributación como cualquier persona. Es ideal, pero no es una obligación tener RUT para nómina electrónica. ¿Quién sí tiene que tener RUT para poderle pagar? El prestador de servicios o las personas que les pague por cuenta de cobro para documento soporte. Ellos sí tienen que tener su RUT al día para poderles pagar. Nos pasó una empresa de minería. La empresa de minería tiene 200 empleados, 50 a término fijo y 150 por prestación de servicios, y la gran mayoría de los mineros que estaban por cuentas de cobro no tenían su RUT. Entonces empezaron los mineros a sacar sus citas en la DIAN, virtual o presencial, para poder que tengan su RUT y que los puedan registrar y poderles pagar a estas personas. Fecha y hora de generación, firma digital del emisor y apellidos y nombre del proveedor tecnológico. En el caso nuestro somos nosotros, que es Cadena Facturatec. Recuerden que con Facturatec no hay que comprar firma electrónica porque está incluida dentro digamos, del paquete o del software, entonces siempre está la firma electrónica dispuesta para todos los clientes. Por contarles también, las firmas electrónicas no son iguales, las firmas electrónicas varían en sus niveles de seguridad y en sus niveles de vigencia. La firma electrónica nuestra es una firma electrónica de 2 años con nivel de seguridad 4. Las firmas, digamos, estándar del mercado son firmas de un año con nivel de seguridad 1 o 2. Entonces, las firmas electrónicas no es algo estándar, es algo que varía de acuerdo a la vigencia y a los niveles de seguridad. De esa forma se mide una buena firma electrónica. Ahora, en la parte de emisión de nómina electrónica, ¿qué vamos a transmitir? Vamos a transmitir la información que acumula durante el mes. Va a acumular las novedades, que es importantísimo, que ya lo voy a desglosar. Las novedades, los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina
y el valor total, diferencia de los pagos o bonos en cuenta, ¿sí? El neto a pagar. Eso en la parte de acumulación de información durante el mes. En la parte de transmisión, esto es la información que acumula durante el mes de la nómina. Los 10 días posteriores a ese mes de acumulación, ya hago es mi plazo para transmitir a la DIAN. Tengo 10 días calendario para transmitir a la DIAN. Calendario, no hábiles para transmitir a la DIAN. Entonces, ejemplo, arrancó el 1 de agosto al 31 de agosto. Durante esos 31 días, yo tengo 10 empleados y yo acumulé todas sus novedades. Lo que pasó, cambio de centro de trabajo, cambio de sueldo, entró, salió, no sé, novedades. Pongo los devengos, lo que le pagué durante todo el mes, básico, más comisiones, más auxilio, más bonos, etcétera. Todo lo que le pagué. Las deducciones, el PILA, todas las deducciones que le hice, préstamos, libranzas, todas las deducciones que hice y el neto a pagar de cada uno de ellos. Entonces, novedades, devengos, deducciones y neto a pagar es la información que se acumula durante el mes. Una vez ya tengo esa información durante el mes, tengo 10 días para revisarla, empezando, digamos, en este ejemplo, del 1 de septiembre al 10 de septiembre, donde yo reviso que esté bien la información y ahora sí hago el envío a la DIAN de mi nómina electrónica. Voy a leer aquí qué son las notas de ajuste, qué son las correcciones, porque una vez ya hago la nómina, digo, listo, bueno, y si yo me equivoco, ¿qué pasa? Para eso están las notas de ajuste. Las notas de ajuste, voy a leer, son documentos electrónicos. Cuando tenga la palabra electrónico, cualquier cosa, nos está diciendo internamente, va a tener que estar en línea con la DIAN, en este caso, y necesita un software. Cuando tenga electrónico es porque necesita estar en línea, o sea, internet, necesita software. Esas dos premisas. Son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes al documento de nómina electrónica por errores aritméticos o de contenido y que el sujeto obligado deberá corregir. ¿Cuándo lo debe corregir? Después del 10 al 30 del mes siguiente tiene el plazo para hacer las correcciones de esa nómina o posterior. El número de documento de nómina electrónica anulado no podrá ser utilizado nuevamente porque la nota de ajuste pues está corrigiendo esa nómina que quedó mala porque no era Camilo González con 2 millones de pesos de sueldo, sino que era Rubén con 1,5 millones. Entonces, para yo anular esa información, hago una nota de ajuste cambiando un error de contenido que no era Camilo González sino Rubén y un error aritmético que no era 2 millones sino 1,5 millones. Entonces, esas correcciones tanto de contenido como de valores se hacen mediante notas de ajuste. Requisitos de la nota de ajuste. ¿Qué debe llevar una nota de ajuste? Es la misma información que tiene la nómina electrónica, tiene un consecutivo interno y somos insistentes con el tema de interno porque no hay que pedir resoluciones a la DIAN para nómina electrónica. La DIAN internamente asigna un consecutivo, por eso se llaman internos. Tiene el número, la fecha utilizada para la generación del CUNE al cual hace referencia la nota de ajuste. Me explico. Si yo hice una nómina con un CUNE 2214 y voy a hacer una nota de ajuste, entonces la nota de ajuste es con referencia a la 2214 que estoy anulando para hacer la nota de ajuste que es la que sí quedó ahora sí bien hecha. Tiene el tipo de documento, tiene la fecha y hora de generación, tiene la fecha y hora de validación de documento soporte de nómina que se anula, tiene apellidos y nombre de razón social del empleador, del que emite, datos del beneficiario, o sea, del empleado, firma digital, obviamente, CUNE, y ahora sí ya termina allí la nota de ajuste. ¿Cómo es la validación por parte de la DIAN? La validación por parte de la DIAN es que revisa que lo que estamos enviando por medio de la estructura de nómina sea una estructura válida de acuerdo a lo que la DIAN pide. Para que se hagan una idea, el layout o el archivo de nómina electrónica tiene más de 250 campos, que es una vitrina de información y cada empresa determinará si requiere 250 campos o puede que use unos 30, 40, que son los campos normales en una nómina tradicional. Cuando yo requiero más campos, obviamente de acuerdo a la complejidad de mi empresa. Por ejemplo, una empresa de seguridad privada que tiene que hacer unos reportes puntuales de horas extras o que tenga sindicatos o que tenga huelgas, etcétera, ya tiene unos campos que tiene que ir tomando de esa vitrina para poder cumplir con su nómina. Entonces, es una nómina tradicional que yo tengo 5 empleados y les pago
1 millón a cada uno y lo liquido quincenal y pago a final de mes, pues seguramente es una nómina que no va a demandar una gran cantidad de campos o información, sino que es una nómina muy estándar. Pero la DIAN obviamente dispone toda una vitrina de información para poder cumplir con los diferentes escenarios que podemos tener en el país. Mira, es importante decir que la exactitud, contenido y cumplimientos son responsabilidad del emisor, o sea, la empresa es el responsable de lo que transmite. ¿Qué pasa si hay un inconveniente tecnológico? Opera igual que la contingencia en facturación electrónica. ¿Cómo opera la contingencia en facturación electrónica? De dos formas. La contingencia significa, y para tenerlo bastante claro, que aquí está la empresa y aquí está el empleado. Y antes simplemente la empresa hacía una nómina y le entregaba un desprendible al empleado. ¿Y cuándo le informaba a la DIAN ese pago de nómina? Al cabo de un año por medio de medios magnéticos. Ahora, ¿qué va a pasar? La empresa hace la nómina al mes, pero en la mitad va a estar la DIAN y en la mitad va a estar el proveedor tecnológico y luego está el empleado. ¿Por qué lo nombro? Porque ya se vuelve una relación de empresa con empleado, donde en el intermedio están dos actores principales, proveedor tecnológico y la DIAN. Los cuatro tienen que estar hablando al tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si la DIAN está caída? ¿Y cómo me doy cuenta que la DIAN está caída? Cuando yo le doy el botón de enviar, me va a salir el error o 500, 503, 507, 508 o 403. Muy bueno que los apunten porque estos mismos errores son iguales en factura electrónica. Cuando yo transmita con cualquier plataforma del país y me salga el error 500, 503, 507, 508 o 403, yo ya debo saber que la DIAN está caída, porque eso va a pasar de aquí en adelante y eso va a pasar normalmente. Obviamente, en la medida que avance el tiempo, las caídas van a ser menores porque ahora estamos en una etapa de implementación en Colombia de muchos sistemas, pero en la medida que los sistemas se estandarizan, pues obviamente su flujo de información se vuelve muy corriente y muy automatizado. Cuando la DIAN está caída, yo puedo expedir mi nómina en papel, que es contingencia, le pago a mis empleados, hago la nómina en el portal, en este caso de Facturatec, pero entonces no puedo transmitir porque la DIAN está caída, entonces ¿qué hago? Imprimo esa nómina, le imprimo, puede ser en papel o en PDF, le envío ese documento a mi empleado y una vez la DIAN ya está otra vez online, hago el envío con máximo de 48 horas. Eso para el estatus DIAN. Igual si el proveedor tecnológico está caído, porque también puede pasar, o si no hay internet, una causa así grave, yo también puedo expedir mi nómina vía contingencia y cuando se restablezca el sistema, pues ya hago el envío normal a la DIAN. El software que vamos a manejar puede ser de dos formas, y es importante decirlo. Yo debo manejar un software que me permita hacer los cálculos de retención en la fuente. Puede ser un portal de nómina electrónica, pero también debe manejar la contabilidad. Si yo quiero que, además de hacer la nómina, me genere un libro auxiliar contable con un PUC, con un plan único de cuentas, y me genere información tributaria, yo puedo hablar de dos cosas. Y en el mundo, en Facturatec, que tenemos nosotros disponibles para los temas de software, dos soluciones. O simplemente el portal de nómina electrónica, que es como que fuera el módulo de nómina nada más, como un módulo liquidador, que es muy económico, etcétera, ya mostramos ahora el tema de precios. O también puedo tener un asistente administrativo y contable que me haga la nómina, pero que hable con la contabilidad para que genere el libro auxiliar contable. Entonces son dos cosas diferentes, hablar de un asistente administrativo y contable, a hablar de un portal de nómina electrónica. Ahora entramos a mostrar los dos tipos de software para que se hagan una idea, pero igual son muy económicos, fáciles de usar, pero ¿a quién le debería servir simplemente un portal de nómina? Si yo tengo pocos empleados, que son pocos documentos y poco documento soporte, pues obviamente me sirve un portal simplemente de nómina. Pero si tengo un buen volumen de empleados, supongamos más de 30, ya es bueno estar pensando en un asistente administrativo y contable que no es costoso, son soluciones de 60,000, 59,000 pesos mensuales, entonces no es nada tampoco del otro mundo, pero que va a simplificar la tarea de la empresa. ¿Esto por qué se los decimos? Por la experiencia de México y Chile, porque en la medida que uno simplifique las tareas contables, eso hace que la empresa no tenga que estar contratando un auxiliar contable para poder manejar la operatividad que generan los productos electrónicos.
Que si yo le voy a pagar a una persona 1.000.000 de pesos mensuales, 12 millones al año, que me va a costar esa persona para manejar la operatividad, es mucho más eficiente pagar 60.000 mensuales por un software que me maneje la operatividad que tenga mi empresa. Eso porque sabemos todo lo que se viene en el ecosistema de la DIAN y que la operatividad va a ser mucho más alta si no lo manejamos con software. Si lo manejamos, recibo las facturas en mi mail, hago documentos soporte en un Excel, hago nómina en un Excel y hago las facturas en un portal. Entonces está la información totalmente dividida y no habla con la contabilidad. Cuando yo pienso en un asistente administrativo y contable, es que cada uno de los módulos hable con la contabilidad y eso va a simplificar las tareas de todas las empresas del país. ¿Cómo es la acumulación de información? O sea, ¿qué información acumulamos para ya entrar como en la parte práctica del portal? Las novedades, lo primero, y mucha atención, las novedades son las novedades permanentes que pueden ser variación en centro de trabajo. Hoy estaba en la oficina de Bogotá y lo pasé a la oficina de Cali. El ingreso o el retiro, el traslado de otra EPS, el traslado a otra EPS, el traslado de otra FP, la variación permanente de salario. Esas son las novedades permanentes. Las transitorias, una incapacidad general, una suspensión temporal, una licencia de maternidad, una vacación transitoria, unas vacaciones, un aporte voluntario a pensionados o una incapacidad de riesgos laborales. Esta información se acumula durante el mes por empleado en caso de que haya habido alguna novedad. Luego van los devengos, que son los ingresos de los empleados. ¿Qué se transmiten devengos? El básico, días trabajados por sueldo. El transporte, auxilio de transporte, que puede ser también viático de manutención o alojamiento salarial, y el viático y o alojamiento no salarial. Horas extras diarias, horas extras nocturnas, horas con recargo nocturno, hora extra diario dominical y festivo, hora recargo diario dominical y festivo, hora extra nocturna dominical y festivo, hora recargo nocturno dominical y festivo. Hago énfasis en el detalle para que sepamos que el portal cuenta con ese nivel de detalle de transmisión. Y ojo con las horas extras. Recuerden que la jornada laboral en Colombia pasó de 48 a 42 horas. En muchas empresas, los empleados van a seguir trabajando las 48 horas, solamente que las 42 son ordinarias y las otras 6 van a ser horas extras. Entonces, la gran mayoría de empresas seguramente van a estar reportando horas extras cuando antes no lo hacían. Vacaciones, vacaciones comunes, vacaciones compensadas, primas, cesantías, incapacidad profesional común o laboral, licencias de maternidad o paternidad, remunerada, no remunerada y bonificaciones. Seguimos en devengos. Auxilios, huelgas legales, otros conceptos salariales o no salariales para que sea un tema de otros, compensaciones, bonos electrónicos, cheques, tarjetas, vales o pago de alimentación, comisiones, pagos a terceros o anticipos, anticipos de nómina, dotación, apoyo por sostenimiento, por teletrabajo, que es una pregunta que nos hacen también muy constante, bonificación de retiro, indemnización por ley o reintegro. ¿Sí? Todo eso es la estructura de devengos. Ahora esta es la estructura de deducidos. Arrancamos con el PILA, salud, fondo de pensión y fondo de seguridad pensional. Aquí me detengo en estos tres porque en PILA, recordemos que en Colombia hay 7 operadores de PILA. Nosotros vamos a tener obviamente alianza con todos a nivel de archivo plano, pero con aportes en línea y con mi planilla va a haber una conexión, digamos, online, para que en el mismo portal, en caso de que yo esté trabajando con aportes en línea o con mi planilla, que esos dos operadores manejan más del 65% del mercado de PILA, si estoy en esos dos portales, pues yo simplemente voy y le doy botón de PILA, me lleva aportes en línea a mi planilla, hago el pago y me devuelvo al portal para hacer el envío de nómina. En caso de que no sea aportes en línea o mi planilla, pues lo hago con cualquiera de los otros 5 que están en el país. Sigo en los deducidos: sindicatos, sanciones si son públicas o privadas, libranzas, pagos a terceros. Un segundito aquí. Ya. Anticipos, otras deducciones que pueden ser pensión voluntaria, retención en la fuente, las famosas AFP, ahorro fomento de la construcción, cooperativa, embargo fiscal, planes complementarios de salud, educación, reintegro, deuda, redondeo, que es lo último de deducidos. Insisto, no siempre hay que utilizar toda esta cantidad de campos, pero para que sepan lo que está disponible. Y finalmente está el neto a pagar, que es después de que yo acumulo durante el mes
todo lo que le pago al empleado, luego está todo lo que acumulo de las deducciones que le hice y finalmente el neto a pagar. Que hago una pausa. Nómina electrónica en Colombia es mensual y la periodicidad de muchas empresas es diferente a mensual. Yo le pago quincenal o semanal a mi empleado. ¿Qué pasa allí? Yo sigo pagando como pago normalmente. Pago quincenal o pago semanal o pago mensual, etcétera, o catorcenal. La forma de pago no varía. Lo que sí varía es la forma de transmisión de la información. Fue muy debatido este tema de la periodicidad de pago porque en Chile y en México la nómina electrónica está amarrada a la periodicidad de pago de la empresa porque lo hace más fácil. Si yo pago quincenal, pues quincenalmente informo la nómina, digamos, a la DIAN, en el caso Colombia. Pero en Colombia, no. En Colombia es, usted pague quincenal, catorcenal o semanal, que acumula la información y transmita la DIAN de forma mensual. Entonces es importante porque son cosas diferentes como yo pago a como transmito la información. Son dos escenarios diferentes realmente. ¿Dónde voy a encontrar dentro de mi plataforma de Facturatec la parte de nómina? Las personas que ya tengan Facturatec, ya conocen la plataforma, pues en su plataforma, aparte de facturación, aparte de documento soporte y aparte de recepción, que ya lo deben tener allí, está nómina. Si alguno no tiene, por ejemplo, recepción, es bueno que se comunique con los teléfonos de comercial para que los puedan hacer. Yo le voy a pedir el favor a Lina. ¿Tú estás allí, Lina, o Valentina? Sí, Camilo, aquí ya justo en este momentico les estoy dejando el formulario para que nos dejen sus datos y nosotros nos comunicamos con ellos a través del equipo comercial. Vale. O sea, en caso de que alguien tenga alguna duda en cuanto a nómina, a facturación, a recepción o a documento soporte, en ese formulario que envía Lina Barona, pueden dejar sus datos para que los contacten y les puedan indicar de esos 4 productos cómo funcionan y cómo los pueden tener, que es sencillo y son, la verdad, son supremamente económicos, y cómo lo pueden manejar. Pero nómina específicamente lo van a encontrar ya en el portal, en la parte de comprobantes, nómina, soportes de pago. ¿Qué debo hacer cuando arranco nómina? Registrar los trabajadores. Y registrar los trabajadores es bueno que lo tengamos por tipos de cargo y por tipo de nómina. Obviamente, entre más grande la empresa que lo tenga por estas dos variables. Me explico. Una nómina administrativa, una nómina comercial, una nómina operativa y los tipos de cargo. Se arma como una matriz para yo tenerlo muy presente. Si yo lo armo de esta manera, no importa que la empresa sea de 10 empleados o de 2.000, porque, por ejemplo, Sura, que es una empresa que atendemos, tiene 4.000 empleados, pero su estructura de cargos son 6 nada más. Gerente regional, gerente, director comercial, analista, auxiliar, cajero. Son 6 cargos por X número de sucursales. Entonces, pueden ser 4.000, 5.000, 10.000, que finalmente siempre conserva la misma estructura y hace muy fácil la transmisión. Obviamente, si mi empresa es de 15 empleados, 20, 25, 30, pues lo puedo manejar uno a uno y no tengo que hacer, digamos, esta discriminación. Pero sí es bueno de pronto discriminarlo por tipos de cargo y por tipo de nómina. Tipo de nómina, la nómina administrativa, la nómina comercial y la nómina operativa, que son las nóminas tradicionales, más los tipos de cargo. Una vez yo lo tengo definido, hago la importación de mis trabajadores. La importación puede ser o yo creo cada trabajador o si tengo el archivo de Excel con mi nómina, lo puedo importar. Si son pocos trabajadores, creo uno a uno. Si son muchos, supongamos más de 10, supongamos, ya hago la importación en un archivo de Excel. Aquí estoy mostrando cómo se crea un trabajador uno a uno, lo que está en pantalla. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, tipo de documento, dirección, correo electrónico, etc. Todos estos campos son obligatorios. ¿Cuál es voluntario? Código de trabajador. El resto de campos son obligados por parte de la DIAN porque es información que pide la DIAN para poder crear un empleado. Si en caso de que yo no voy a crear uno a uno, lo puedo importar. Entonces, igualmente, si nos escriben en ese archivo, en ese link que mandó ahorita Lina Marcela en el chat, también les podemos entregar la estructura de cómo se importan los trabajadores para que la vayan conociendo. Yo ahora también se las muestro cómo se descarga, pero ese archivo de Excel se llena la información, se importa y me queda subida todos mis trabajadores al portal de nómina electrónica. Siempre van a estar allí. Luego, ¿cómo sería el nuevo soporte de pago? Aquí está cómo empezaría a diligenciar la información. ¿Cómo podemos transmitir nómina electrónica? De tres formas.
Recordemos algo importantísimo. Para nómina electrónica, la DIAN que espera esos 400.000 empresas este año, esos 400.000 tienen una característica supremamente importante. De esos 400.000 contribuyentes, el 20% normalmente tienen un software de nómina y el 80% no. Entonces, con el 20% que tiene software de nómina, se puede hacer de dos formas. O hacemos una conexión web service con ese software, o sea que es una interfase, que es muy normal, o lo hacen con archivo plano. ¿Qué es archivo plano? Que yo hago la nómina en mi software que tengo actualmente, el que sea, descargo la información en un archivo plano, lo pego en la plantilla de Facturatec, lo importo en Facturatec y lo envío a la DIAN. Voy a poner el ejemplo de Comeva. Comeva decidió hacerlo por archivo plano. A pesar de que es una empresa muy grande, dijo, yo lo voy a hacer en mi software, que es un SAP, que es un ERP muy grande, lo hago en mi software, a final de mes, lo descargo en la plantilla que usted me está dando y simplemente lo importo a Facturatec y lo envío a la DIAN. Entonces, únicamente utilizo a Facturatec como una herramienta o un software de transmisión a la DIAN, porque la generación y liquidación se está haciendo en su software. Eso para el escenario del contribuyente con software. ¿Qué pasa con el contribuyente que hoy no tiene software, que lo hace en un Excel, por ejemplo? Para él hay dos formas. O utiliza la plataforma nuestra, o lo hace en el Excel que nosotros le entreguemos y luego simplemente, igualmente, importa en la plataforma y hace el envío a la DIAN. ¿Sí? Entonces siempre van a haber tres formas, o web service, o archivo plano, o uso de portal. ¿De qué dependerá? Si tengo software o no software, básicamente. Esto es usando nuestra plataforma, insisto. Entonces aquí va a estar la información general del trabajador, la novedad, la nómina predecesora, el periodo, forma y fechas de pago. Arranca con los devengos, básico, el transporte, horas extras, vacaciones, comunes o compensadas, las primas, las incapacidades, las cesantías. Ahora van los devengos, las licencias, bonificaciones, auxilios, huelgas, otros conceptos. Insisto, no todo hay que diligenciarlo porque dependerá si no, obviamente si no tengo nada de bonificaciones, ni huelgas, ni otros conceptos, pues simplemente lo dejo en blanco y nada más lleno lo normal. Lo normal sería la parte de pila, salud, pensión y fondo de solidaridad. Eso sería lo básico, lo tradicional de la nómina en cuanto a devengos. Compensaciones, bonos electrónicos, comisiones, pagos a terceros, salud, fondo de pensión, seguridad pensional, sindicatos, sanciones y libranzas, anticipos y otras deducciones. Finalmente, al final, me queda el total de los devengos de mi nómina y el total a pagar por empleado. Esto sería un ejemplo de cómo le llegaría un comprobante de nómina a mi empleado. Los colores los van a poder cambiar, el formato lo van a poder cambiar. O sea, esto es un ejemplo simplemente, pero la empresa dice, no, es que los colores corporativos de nuestra empresa son azul y verde. Pueden cambiarlo a azul y verde, o sea, no tiene problema. Pero con esta estructura llegaría el comprobante de nómina a cada empleado. Este PDF que le llega, en este caso a Felipe Sánchez Durán, ese PDF va a llegarle a su mail al empleado acompañado de un XML. Realmente el XML va a ser el archivo de nómina electrónica, siempre tengan presente eso. Y el PDF es la representación gráfica de ese XML, es como si fuera la foto del XML simplemente. Lo decimos insistentemente porque hemos visto el caso de contribuyentes que guardan el PDF y borran los XML. No, el XML es realmente la estructura que tiene validez. El PDF realmente es para nosotros, pero ante la DIAN o ante una entidad bancaria o ante un factoring o un banco, el XML es el que tiene validez. Listo. Voy a observar entonces las preguntas. No sé, Lina, Valentina, me dicen qué preguntas tienen. Dame un segundo, por favor. Sí, pero ¿qué preguntas tienen? Listo, perfecto. Empecemos entonces con todas las preguntas que hemos recopilado. Perdeme un segundito. Ok, vale. Mientras tanto te las voy leyendo, ¿te parece? Iniciamos con la primera. Dale, pero espérame un segundito.
Yo, qué pena antes de las preguntas, no lo mostré, me dijeron acá internamente, me preguntaron el tema de precios y yo no lo dije. ¿Allí está viendo mi presentación? Sí. Vale. Estos son los valores de nómina electrónica. Um, También siempre me lo preguntan, entonces, si mi empresa es de 2 empleados, ¿cuánto me cuesta electrónica? 59.900 el año. El año. También lo decimos mucho para que uno también no le tenga miedo a electrónica ni por la complejidad ni por el costo. Esto no va a ser ni costoso ni complejo realmente. Obviamente arrancando, y por eso les sugerimos que lo hagan un mes antes de la fecha máxima, arrancando hay que aprender a manejar el portal, etcétera, pero no es difícil, digamos, manejar la plataforma para nada, así como ya he manejado factura electrónica y pues es un proceso bastante transparente. Aquí están los precios, por ejemplo, de 2 empleados, de 4, de 8, de 15, de 30, de 40, 80, 200 o 415. Si es de más de 415 empleados, pues igual nos llenan, por favor, ese formulario que envió Lina Marcela y ahí está, ahí se puede hacer cotizaciones. Ya hemos hecho, digamos, ya están en cola empresas de 4.000 empleados, de 3.000 empleados, de 8.000, el caso Comeva, etcétera. Entonces, pero realmente nuestro modelo de negocio no está tan enfocado en ese tipo de empresa, honestamente, sino que nosotros somos una empresa que hace tecnología desde México para las contribuyentes desde un empleado, para poder hacerle fácil la vida a cualquier tipo de contribuyente, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 empleados, pero que esto es algo muy, muy fácil para cualquier persona. Aquí están los precios que son anuales para que se den cuenta también que es muy económica. Y estos son los paquetes de documento soporte, porque como uno tiene que empezar a contemplar las personas que va a transmitir por nómina y las personas que va a transmitir que les pago por prestación de servicios o por cuenta de cobro, estos son igualmente los precios anuales de documento soporte, para que se hagan una idea que esto es pues bastante, bastante económico. Ahora sí, Lina, por favor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hay algunas preguntas que se hicieron al inicio de la capacitación que se han ido resolviendo en el transcurso de ella, entonces estas vamos a omitirlas, igual no fueron muchas. Empezamos entonces con Diego Uribe. El documento soporte se hace entonces con base en los pagos efectivamente realizados en el mes o es por causación del gasto. Perdón, digo, otra vez, qué pena, qué perdón. Tranquilo, nos dice Diego Uribe. ¿El documento soporte se hace con base en los pagos efectivamente realizados en el mes o es por causación del gasto? Efectuadas en el mes. El documento de soporte es un documento de compra, básicamente que yo lo tengo que hacer cuando la persona me presente una cuenta de cobro y se debería hacer durante el mes, que es el periodo, digamos, fiscal. Perfecto. Tenemos varias personas, Camilo, que quieren saber cómo se hace el proceso de habilitación o cómo se presenta ante la DIAN para empezar a emitir nómina electrónica. Bueno, ya la DIAN desde el martes de la semana pasada habilitó el módulo de habilitación pues, para proveedores tecnológicos y va a estar disponible al público a partir del 1 de agosto. Nosotros vamos a disponer en nuestra plataforma dos modelos. El modelo de autogestión, donde están los videos y tutoriales para que la persona pueda autogestionar su habilitación en la DIAN, o el modelo de implementación o acompañamiento, que es cuando el cliente nos dice, no, mire, yo quiero que ustedes se encarguen de que eso quede bien habilitado y que me enseñen a manejar tanto documento soporte como nómina. En ese escenario nosotros disponemos de un equipo de acompañamiento para hacerlo. Hoy nosotros manejamos 85.000 clientes en Colombia, y digo el número para identificar que nosotros manejamos una estructura para manejar volúmenes de clientes. En México manejamos más de 900.000 clientes, aquí en Colombia pues apenas está arrancando Colombia, van 85.000, pero hemos notado que más del 50% de los contribuyentes nos dicen quiero acompañamiento en las partes de habilitación y capacitación, y el otro 50 o 40% más o menos, así que el 60 es con acompañamiento y 40 para autogestión. Entonces le decimos al contribuyente, elija cualquier modelo. Si es con acompañamiento, dentro del link que les envió Lina Marcela, simplemente se les va a preguntar, ¿requiere acompañamiento para esta parte? Para que se habiliten. Igual eso es económico, tiene un valor creo que de 150.000 que se pagan solo una vez y le dejan toda la nómina parametrizada y conectada con la DIAN. Si es por autogestión, igualmente vamos a destinar los videos, tutoriales, manuales y sesiones de capacitación, que son todos los miércoles, jueves y viernes, para que la persona sepa cómo hacer el proceso de habilitación, digamos, y la parte de parametrización de la nómina. Son dos cosas diferentes.
La parte, digamos, de la DIAN es un 30%, que es a nivel técnico, hay que hacerlo bien, y un 70% es parametrizar bien la nómina. Perfecto. Continuamos con la pregunta de la empresa Sureicol. En nuestro caso actualmente solo tenemos 4 trabajadores, pero en el momento que se dé un contrato puedo llegar a tener hasta 40 empleados. ¿En qué momento debo de hacer la implementación? Desde ya, o sea, con 4 trabajadores ya tienen que arrancar a hacer nómina electrónica. Obviamente, 4, su fecha sería diciembre. Debería hacer la habilitación en el mes de octubre para que en noviembre haga el primer envío y en diciembre, que es la fecha máxima, ya esté ok su tema de aprendizaje. Perfecto, con eso también damos respuesta a la pregunta que seguía de Víctor Andrade, que nos decía, tengo entendido que si se inicia en diciembre, el envío se hace los 10 primeros días de enero. Aquí ya también resolvimos esta ¿Sí? pregunta. Nos dice Fabio, no tengo ningún empleado, solo por prestación de servicios. Quiere confirmar si en este caso a él aplica netamente documento de soporte electrónico. Exactamente, solamente documento soporte. Listo. También nos preguntan, ¿los únicos que están obligados a reportar nómina electrónica son los que declaran renta? No. Bueno, la importancia de la nómina es que es un costo deducible. Entonces, obviamente, si yo soy una empresa que soy responsable de renta, en este caso, pues necesito costo deducible para poder hacer descuento en la base gradable. Entonces, debería ser empresas que tengan responsabilidad de renta para que tengan la obligación de hacer nómina electrónica. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de empresas del régimen simple de tributación que no tributa por renta, sino que tributa por ingresos, no necesita costos, básicamente. Ellos no están obligados a hacer nómina electrónica realmente, pero hemos tenido varios voluntarios que quieren arrancar porque simplemente independiente de la obligación, pues van a sistematizar la empresa de cara a sus empleados y también recordar que esos empleados, cuando haya una entidad bancaria, si yo no tengo nómina electrónica, a mí no me van a recibir más adelante ni fotocopia de la cédula, ni comprobante de nómina, ni carta laboral, van a pedir el comprobante de nómina electrónica. Eso es una curva que va a dar muy rápido el país. Pero la respuesta puntual es sí, yo debería ser declarante de renta para tener la obligación de nómina electrónica. Listo, perfecto. Continuamos con Dayana. Los trabajadores que son por prestación de servicios o generan cuenta de cobro se les debe hacer documento de soporte electrónico. Entonces, es obligatorio nómina electrónica con los empleados con contrato. En este caso, ¿también es obligatorio registrar a la DIAN los empleados por documento de soporte electrónico? Los empleados por documento de soporte, es que si yo tengo personas por documento de soporte no son empleados, son prestadores de servicios. Yo nada más debería tener el root de ellos, nada más. Listo, perfecto. Porque el prestador de servicios en teoría no es una relación contractual. Ok, perfecto. Nos pregunta Steven, si realizo anticipos a empleados para luego ser descontados en la nómina del mes, ¿estos anticipos los debo enviar previamente o solo se relacionan en la nómina que se envía? Se relaciona en la nómina que se envía y aquí está la parte de anticipos. Yo la mostré ahora. Anticipos. Anticipos. Sí. Anticipos, acá en la parte de final, anticipos. Ahí se tiene que relacionar. Si lo ven aquí en la parte de abajo. Fabio nos pregunta, si me pagan con factura electrónica que presento, ¿obliga a la empresa a nómina electrónica? Pero es que si a usted le pagan con factura, a ver, Fabio, ¿puede abrir el micrófono un segundo, por favor? Sí, permíteme un momentito aquí. Porque es que Fabio genera la factura electrónica. Hola Fabio, tienes la opción para activar el micrófono. Igual mientras activa el micrófono, continuamos con otras preguntas que tenemos bastantes acá. Vale. José González, ¿los empleados deben de tener obligatoriamente un correo electrónico? Sí. Listo. Sí. Ángela. ¿Qué pasa si yo no tengo el mail de mi empleado? Si yo no lo tengo, ¿qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría hacer la nómina electrónica, poner un correo cualquiera que yo me inventé, nómina1@gmail, y llega ahí un correo cualquiera porque no tengo el mail y me tocaría imprimir los comprobantes de nómina. Entonces, pues es doble gasto, porque si yo estoy pagando nómina electrónica y fuera de eso
imprimo y el tóner, y la impresora y el papel, pues estoy haciendo doble gasto. Lo ideal es que yo tenga el mail de cada empleado, pues para que le llegue a cada uno y me evite el papel o el PDF en el envío. Listo, perfecto. Continuemos con Ángela. Nos dice, la dotación de los empleados es en especie. Pregunto, ¿se debe de generar documento soporte electrónico? De nómina Ah, electrónica, perdón. claro, igualmente aquí en la parte de anticipos pongo la parte de dotación en la parte de abajo. Ahí están las dotaciones. Usted lo debe relacionar allí. ¿Qué le está haciendo de dotación? Vale, tenemos varios clientes que nos han hecho esta pregunta y dice, el módulo de nómina electrónica va a quedar dentro de la factura electrónica, es decir, la persona que maneja facturación va a tener acceso a la información de nómina. No. Bueno, hay dos temas importantes y es buena esa pregunta. Si van a manejar nómina con el portal que tienen actualmente de Facturatec, el portal es una estructura multiusuario, pero es un solo usuario. Con uno pueden entrar muchas personas, pero entra uno y va a poder ver toda esa información. Si yo quiero parametrizar por usuarios, que el gerente vea todo, la contadora vea una cosa y mi secretaria vea otra, ya para eso es un asistente administrativo y contable, RPFix, que sí le permite poner perfiles por usuario para limitar el acceso a información. Quiero que solamente mi secretaria vea facturación y que los recursos humanos vean nómina y que yo vea todo. Un ejemplo. Listo, perfecto. Aquí acabo de dejar nuevamente el formulario de registro para las personas que tienen Sí, estos para casos. ese tipo de casos es bueno que nos escriban para poder asesorarlos bien, porque no es, si ya está mirando el tema de permisos, es bueno mirar también los temas de contabilidad, etcétera. Por eso les Así decía desde el principio que una cosa es un portal, que lo mostré ahora, los precios de portal que son muy económicos, pero en función de la cantidad de documentos que yo tenga, si son muchos, o el tipo de contribuyente que yo soy. Por ejemplo, si soy un médico, que soy un profesional independiente, es una cosa. Si soy una agencia de seguros, ya es una estructura más grande. Si soy una ferretería, si soy un restaurante, si soy una industria, desde la medida del tipo de contribuyente que soy y la cantidad de documentos que genero, es bueno revisar que yo tenga no solamente un portal sencillo, sino que tenga una herramienta un poco más robusta, que igualmente no es costosa, para poder tener, parametrizar, digamos, perfiles de seguridad, para poder, digamos, hacer facturación en bloque, para poder tener soporte 24/7, para poder llevar la contabilidad. Yo cuando requiero algo un poco más grande, porque yo soy un contribuyente un poco más sofisticado, se me queda corto un portal. Entonces, por eso es bueno revisar en ese link que les envié, que pongan los datos, por favor, para poder que los llame un ejecutivo, los escuche y conozca muy bien como qué tipo de empresa es, para que le pueda hacer una buena recomendación. Y sea un software que realmente le sirva. Así es. Continuamos con, nos pregunta el usuario asistente contable. ¿Ustedes tienen conexión con qué softwares contables? Con 180 software, casas de software del país. ¿Qué te puedo decir yo? Si es, por ejemplo, bueno, a ver, hay dos cosas importantes. En Colombia, la gran mayoría de contribuyentes tienen el contador externo y el contador externo puede tener el software contable X. Con un asistente administrativo y contable nuestro, yo puedo hacer mi contabilidad, genero el libro auxiliar y le paso simplemente al contador la información para que él lo haga en su software contable. Me explico. Si yo tengo contador externo, le sirve el portal o el asistente administrativo que estoy nombrando sin problema, porque pueden hablar con cualquier software contable sin hacer interfase, sin necesidad de una interfase. Pero si yo quiero tener conexión directo ya con un software contable, nosotros tenemos conexión con SciOpen, con DataX, con Sigo, con Ciesa no se ha podido terminar ese proceso, con SAP. Digamos, todos los softwares del país se pueden conectar, mientras obviamente la casa de software quiera. Ok, perfecto. Para esa pregunta también es bueno que nos llenen el formulario para poder llamarlo y conocer qué software necesita y poder, digamos, ampliar un poquitico la respuesta. Así es, igual si deseas también por interno y a todos los participantes por interno por aquí por el chat, también nos pueden dejar sus datos, perdón, dentro del chat que nosotros los iremos recopilando. Nos pregunta también asistente contable, ¿cuál es la diferencia entre vacaciones comunes y vacaciones compensadas? ¿Se refiere a las colectivas? Ajá, exactamente, exactamente, exactamente. Esas son las vacaciones compensadas, las vacaciones colectivas. Perfecto. Nos pregunta Ángela, si al empleado se le da un bono navideño por mera liberalidad, ¿se debe de generar un documento? Claro, claro, lo debes, porque es que, ¿qué pasa? Ese bono tú lo debes incluir en la nómina
porque tú necesitas que eso que pagaste sea un costo deducible de tu empresa. Si no lo pone, pues, y puede decidir no ponerlo, así sea por mera liberalidad, ¿quién es el afectado? La empresa, porque no cuenta con ese costo deducible. Entonces, usted también puede decir, listo, no lo ponemos en la nómina electrónica, no lo ponga, pero entonces como no se lo puede deducir, no baja la base gravable y aumenta el impuesto de renta. Entonces usted puede también decirlo, es que fue un bono de 1 millón que no afecte mucho el impuesto a final de año. Bueno, no lo pongan, pero sepamos que todo lo que pongamos dentro de la nómina, lo que va a hacer es costo deducible de la base gravable y obviamente pues estoy pagando menos impuesto de renta. Listo, nos pregunta, ¿qué significa o qué se pone en el campo donde dice nómina predecesora? Eso es para notas de ajuste. Cuando yo tengo la nómina a la que le voy a hacer el ajuste, pongo en nómina de donde viene la que voy a corregir, básicamente. Perfecto, continuamos aquí con las preguntas que estamos leyendo acá en el chat. Nos dice AIO Asesores. Una empresa que le presta servicios de afiliación a los trabajadores independientes, pero están como dependientes en seguridad social, ¿deben implementar nómina aunque no exista ninguna relación laboral? Así es. Eso es más una estructura de mandato. La CTA, por ejemplo. Yo soy la empresa, yo tengo 10 trabajadores, pero tengo el outsourcing de la CTA que me hace el pago de nómina porque yo no quiero esa carga operativa. Entonces, yo como empresa, yo soy el que compra el software de nómina, pero ¿quién diligencia la información le envía a la DIAN? La CTA. Utiliza mi software. Entonces, ellos tienen que hacer los pagos de pila, ellos tienen que hacer la liquidación, ellos se encargan de garantizarme que todo quede bien. Pero es importante que eso quede en un contrato de mandato donde yo le digo, yo soy el contribuyente, el obligado, pero le estoy entregando la autorización a esta empresa para que me ayude con esos pagos de mis empleados, pero claramente sí tiene que hacerlo. Tenemos la pregunta de Wilmar Barbosa. ¿Las empresas que pertenecen al régimen simple de tributación deben cumplir con la nómina electrónica? Yo ya lo dije, realmente por norma no, porque es que el régimen simple de tributación no paga impuestos por utilidad o por renta, sino que paga impuestos sobre ingresos. O sea, una empresa normal que hace, factura, no sé, 200 millones en el año, tiene costos por 150 millones y sobre los 50 de utilidad que le quedaron, paga el 32% de impuesto de renta. 5 por 3, 18, paga 18 millones de pesos al año de renta. Normalmente, ordinario. El régimen simple, no. El régimen simple paga una tasa chiquita sobre los ingresos. Entonces, como paga sobre ingresos y no sobre los costos, no necesita costo deducible. Entonces, pues de cara a la DIAN, un régimen simple no necesitaría hacer nómina electrónica. Pero lo que nos hemos encontrado son muchas personas de régimen simple pidiendo hacer nómina electrónica, independiente de que la DIAN nos obligue o no, porque simplemente quiere tener sistematizada su nómina con sus empleados. Perfecto. Continuamos con Mateo que nos dice, ¿cuál es el plus en diferencias con otras empresas? Veo que todas ofrecen servicios, pero ninguna hace parametrización. ¿Ustedes lo ofrecen? Nosotros parametrizamos y es la parte del acompañamiento. Las nóminas no son iguales ni los proveedores tecnológicos son iguales. Hoy hay una preocupación por la DIAN porque, digamos, la oferta de software, digamos, de calidad en Colombia es muy poca, honestamente. Para que un proveedor tecnológico sea bueno, no es solamente el software, realmente el software es algo ya un poco más secundario. Lo más importante va a ser la estabilidad de los servidores, un buen data center, eso es el corazón de un proveedor tecnológico. No todos tienen servidores propios. La estabilidad es algo que hoy no nos preocupamos porque no lo estamos viviendo, pero va a ser un factor determinante porque todas las personas haciendo nómina, haciendo facturación, documentos, soporte, los canales de información se saturan y hay que tener buena estructura de data center para que la información no se vaya a estar cayendo. La seguridad. Hoy no preguntamos por seguridad, pero van a haber hackeos de información y cuando le hackeen sus comprobantes de nómina, usted va a preferir un proveedor tecnológico con buena estructura de seguridad que simplemente una oferta económica. La facilidad de manejo. No la estamos viviendo todavía, pero lo vamos a vivir. La facilidad de manejo, la intuición de una plataforma o la interfaz es determinante. Qué tan fácil es de operarlo y yo subir archivos y manejarlo, etc. Luego de intuición hablamos de valores agregados como temas de pilas, temas de factoring, etcétera. Y finalmente la quinta variable sería como el precio o el software. Entonces, antes de mirar simplemente cualquier tipo de software, y más allá de nosotros, obviamente, no es solamente mirar la oferta económica y como mirar por encima del software, sino estar preguntando, y se lo sugiero para cualquier oferta, preguntar qué tipo de servidores manejan, ojalá que sean servidores propios y con un buen data center, eso tiene uno que preguntarlo y se lo deben decir.
que en el contrato que le firman a uno, uno debe entregar un contrato de servicio, le garanticen una estabilidad de plataforma. Nosotros garantizamos 99% de estabilidad. No, muy pocos pueden hablar de ese tipo de estabilidad en el mercado. Seguridades, que no le vayan a hackear la información porque son dolores de cabeza. Entonces, más adelante el mercado, en la medida que va avanzando, pasa de una etapa primaria de mirar precio a mirar ya temas más de estabilidad del software, pero bueno, Colombia va a irlo viviendo poco a poco. Perfecto. Nos pregunta Marías tu opinión. Las entidades de SAL, entidades sin ánimo de lucro que no facturan Ajá. electrónicamente, ¿también deben de hacer nómina electrónica? Ahí hay un tema, las ESAL facturan electrónicamente y es una pregunta que hacemos en otros webinars. Las ESAL, las fundaciones, son obligadas a hacer factura electrónica. Tema importantísimo primero. Dos, ellas como no están con temas de renta, no pasa igual que el régimen simple de tributación, que no están obligados a hacer nómina electrónica, pero las ESAL que tenemos como clientes, que son o sea, más de 400, hay un número por el estilo, muchas nos están pidiendo hacer nómina electrónica, insisto, porque más allá de la obligación es que ven que pueden tener su nómina ya automatizada con precios de 60.000 pesos al año. Entonces, obviamente, es más eficiente hacerlo vía un software que manejarlo en un Excel. Continuamos con Emperatriz, que nos dice, si un empleado fuera de su relación laboral presta otros servicios fuera de su horario, ¿se debe incluir en la nómina electrónica y adicional hacerle documento de soporte por la cuenta de cobro adicional? No. Esos ingresos de ese empleado por fuera, yo por ejemplo soy empleado de la empresa y me fui a hacer una consultoría. A mí la empresa me pagó con nómina electrónica, pero la consultoría que yo hice por fuera, si soy una persona natural que vengo por fuera de esta relación contractual, menos de 3.500 VT, 127 millones al año, menos la otra empresa me hace documento de soporte, la que adquiere el servicio. Si yo soy fuera de mi actividad como empleado, la actividad que realizo supera las 3.500 VT, yo facturo electrónicamente mis otras actividades. Perfecto. Nos dice Ingeniería e Inversiones. Buenos días. ¿Me podrías, por favor, aclarar cómo se ingresa una comisión o bonificación? ¿Bajo qué concepto se registra? Y la ves en pantalla, comisiones. Continuamos con Wilmar Barbosa. ¿Un condominio como declarante y no contribuyente debe realizar documento de soporte? Sí. Bueno, la propiedad horizontal es un tema específico. La propiedad horizontal apenas está entrando en facturación electrónica. Eh, con la duda siempre preguntando si las cuotas de administración tienen que ser facturadas electrónicamente. La respuesta es no, por ahora. No son documentos electrónicos. Lo que sí tiene que facturar una unidad es las unidades, las alquiler de zonas comunes, los parqueaderos, etcétera. Eso es lo que factura actualmente una unidad residencial y tiene la obligación. Pero como no son de declarantes de renta, no tendría la obligación de hacer documentos de soporte ni nómina, por ley. Pero como les digo, las empresas, un buen porcentaje, están prefiriendo sistematizarse de una vez. Ahora en esta etapa, ante lo desconocido, pues uno dice, si me obligan, sí, y si no me obligan, pues no lo hago. Y está bien. Pero en la medida que va avanzando el mercado, se dan cuenta que es más sencillo manejar un software que manejar un Excel y estar liquidando por fuera y pagando. Pero bueno, eso poco a poco el mercado lo va viendo, como lo vive México, lo vive Brasil, lo vive Chile en su momento. Nos pregunta Doris Salazar. ¿El documento de soporte se debe empezar a enviar el 1 de agosto para las empresas o va por clasificaciones? El documento de soporte ya existe en Colombia desde el 15 de agosto del año pasado. Decreto 963. Yo desde ya debe tener una resolución de documento de soporte y para mis compras han obligados a facturar, debería estar haciendo un documento de soporte que es en papel. Lo que cambia ahora el 1 de agosto y que creo que se aplaza para el 1 de septiembre porque la DIAN hace una semana larga emitió un comunicado que todavía está pendiente de documento de soporte, es que es documento de soporte electrónico. Me explico. Yo soy una empresa que contrato a 10 personas que no hacen factura electrónica, me hacen cuentas de cobro. ¿Qué tengo que hacer yo? 10 documentos de soporte. ¿Con qué resolución? La debo tener ya en mi descargada y lo puedo hacer o en un Excel o en el portal nuestro, pueden hacer documentos de soporte actualmente. ¿Cuándo reporto esa información actualmente el documento de soporte? Exógenamente, quiere decir por medios magnéticos al cabo de un año. Cuando pase a ser electrónico, es que yo ya no lo hago al cabo de un año, sino que lo hago online con la DIAN. Ese es el cambio del documento de soporte este año, que pasa a ser en papel o exógeno
que es medios magnéticos, una validación posterior a hacer en línea o electrónico, que es una validación previa. Antes de entregarlo, la DIAN lo ha validado en línea. Nos dice Rubén Pineda, los que ya compramos el paquete de implementación y demás, ¿ya estamos listos? Sí, si ya tiene el proceso de implementación de nómina, debería tener ya, y si no lo tiene, por favor nos escribe, un mail con la fecha, la hora y el implementador que los va a atender, porque nosotros desde ya, por el volumen de clientes, desde el 1 de agosto ya están las citas de implementación, desde 8 de la mañana, 8:30, 9, 9:30, entonces si yo ya pagué la implementación de nómina, debería tener ya en mi poder un mail que me dice, sí señor, el 2 de agosto a las 9 de la mañana, Alexander Gutiérrez le va a hacer la implementación de nómina, un ejemplo, algo así de tener ya en su poder. En caso de que no lo tiene, por favor nos escribe por interno para poder que esa información la tenga. Listo, sí. Bueno, acá tenemos bastantes preguntas, entonces no sé si por el horario dejamos abierto el formulario para que nos dejen las inquietudes puntuales. Aquí tenemos ya preguntas súper puntuales en temas personales de nuestros participantes. Nos gustaría que esas preguntas las atendiéramos junto con un ejecutivo comercial para que les podamos dar la asesoría ideal, porque son preguntas puntuales. Y entendemos que por tema de horario algunos participantes se han tenido que retirar o nos han escrito que se deben de retirar, pero que igual les gustaría atender algunas inquietudes. Entonces, justo en este momentico estoy dejando de nuevo el formulario. Ya todos los que nos han inscrito los hemos estado recibiendo para empezar a comunicarnos con ustedes. A los que me han escrito por WhatsApp, desde el número donde les enviamos el enlace de Zoom, también por ahí nos pueden escribir. Entonces, para que no extendamos más la capacitación, por aquí, por este formulario, nos pueden dejar su pregunta para los asistentes que no les alcanzamos a responder por cuestión de tiempo, pero que nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. En este momentico en pantalla están viendo nuestro paquete, los paquetes de nómina electrónica, para que con base en él también nos escriban y empiecen a cotizar de acuerdo al número de empleados y al paquete que requieran. Entonces, no sé, Camilo, si vayas a comentar algo más. No, pues estamos a la orden. Realmente este es un tema más de consultoría. Aquí están los precios, pero realmente es bueno, digamos, escuchar a cada tipo de empresa de acuerdo a lo que están haciendo, a cómo están creciendo, qué tipo de empresa es. Entonces, si nos dejan los datos en el formulario, nos podemos comunicar y entender, digamos, la característica de la empresa para poder hacerles una buena recomendación de software. E igualmente la recomendación que hacemos pueden cotizar con cualquier por tecnológico, por supuesto, y es bueno que lo hagan, pero la consultoría es clave, que realmente se dejen asesorar muy bien para que este tema sea sencillo. No va a ser complicado, pero es bueno hacerlo con tiempo, con antelación, para que no sea digamos, traumático a final de año. Y bueno, yo espero que haya sido clara la información y recibimos pues todas las inquietudes con muchísimo gusto y bueno, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Así es, a ti también gracias, Camilo, por el espacio, a todos gracias por estar aquí, y a Miriam, Ángela, Luz Dari, Sonia, claro que sí, les vamos a enviar la grabación de la capacitación en el transcurso de la tarde para que estén muy pendientes a sus correos electrónicos y a los números de WhatsApp. Igualmente por aquí también nos pueden dejar sus datos si desean que también nos comuniquemos con ustedes. Vamos a dejar la sala abierta unos 5 minuticos para que puedan dejar los datos aquí las personas que quieren comunicarse con nosotros. Igual nuevamente les dejo el formulario. Que tengan un buen día, un buen fin de semana a todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego.